Buenas tardes, bienvenidos a la clase de finanzas. Una cosa importante que seguramente, y espero que haya allí alguno o algunas de los ayudantes, sobre todo por si llego a tener problemas de internet y se me corta, que me avise para pasarme a dar. Cualquier cosa me avisa. Hola, Gisela, buenas tardes. Mira, si por problemas de internet se cortara, mándame un WhatsApp, por favor, me pongo datos, pero a los alumnos no se retiren de ninguna manera porque la reunión sigue. O sea que yo salgo, vuelvo, se sigue grabando y no va a haber problema con que yo reingrese con datos. Así que, Gisela, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver entonces ahora si puedo compartir pantalla completa. A ver si podemos tener la suerte de poder ver la pantalla, la presentación. ¿Me avisan si se ve la presión? ¿Aún no? Todavía no, profe, no se ve. No se ve aún la presentación, profe. Claro, porque yo intento poner, compartir pantalla completa. Y entonces, desde que hay varios que quieren entrar. Yo te digo, compartir pantalla completa. Y no se ve, ¿no es cierto? Profe, si Por tiene más que yo abierto el ponga ahí la Power, presentación. Sí. Power, tiene que apretar presentar una ventana y seleccionar el Power. Sí, pero eso hice yo el otro día y cuando quise hacerlo tipo presentación, no lo veían con los iconos chiquitos, pero bueno, lo vamos a hacer así. Sí, suele Una pasar, ventana. pero es la forma más conveniente. Claro, me da lástima que lo tengan que ver así achicadito, porque es ideal verlo entero. Pero bueno, vamos a intentar igual agrandarlo y si no se ve, lo veremos achicadito. Espérense que sigue entrando gente. Bueno, entonces vamos a poner compartir una ventana, permitir todos los que quieran entrar. Vamos a poner compartir una ventana y vamos a ir al Power. Bueno, ahí lo ven al Power. No, profe, todavía no se ve. Ahora sí. Ahora sí se ve, profesor. Bueno, bueno, desearme suerte, a ver si yo lo pongo como presentación, a ver si ustedes lo pueden ver. Igual, ¿se sigue viendo? Sí se ve, profe. Sí se ve, profe. Bien, Sí, se ve completo. Bueno, no una está, suerte entonces. no está como presentación, pero se ve. Pero se alcanza a ver. Ah, y si yo voy pasando así, tampoco lo ven. Cambia. No, profe. Bueno, una mala suerte. Vamos a tener que volver a modo sin presentación. Ahí seguramente lo ven, como en la clase anterior. Sí, profe. Sí, exacto. Se ve como Ahí la se clase pasan las anterior, diapositivas. Y ahí sí pasan. Ahí va pasando. Sí, ahí sí. Sí. Listo, jóvenes. Nos resignamos a esto. No me gusta, sobre todo por la grabación, que es ideal que se viera completo, pero no sé por qué me está pasando esto. El año pasado no me pasó ni aquí ni en ciencias económicas. Bueno, jóvenes, muy bien. ¿Qué habíamos dicho en la clase anterior? Habíamos dicho de que había formas jurídicas, sociales, psicológicas, para demostrar la necesidad o la existencia del Estado. Pero yo le dije que en la clase de hoy nos íbamos a concentrar en una visión meramente económica para demostrar la vigencia del Estado. Sigo perdiendo gente acá, espérenme un segundito. Voy a...
a apagar la cámara porque así nos conectamos mejor. Entonces, vamos a analizar las causas económicas de la existencia del Estado. Yo les había dicho el otro día que había definido eso, era Richard Maslow, que fue quien ideó las 4 ramas de las finanzas públicas. ¿Qué significa esto? Que Richard Maslow dijo que para justificar la existencia del Estado, tenemos que saber que el Estado tiene 4 funciones. Y nos vamos a detener mucho hoy en eso. Y yo les quiero hacer una recomendación, que es que presten mucha atención, porque es un tema fundamental, tal vez el más importante de los temas del primer parcial, y no van a encontrar bibliografía para leerlo, porque si ustedes quieran saber de este tema, ¿qué tendrían que hacer? Irse a leer libros de economía, ¿no es cierto? Libros que no tiene sentido que ustedes lean, porque ustedes van a ser abogados y tienen que tener las nociones principales de finanzas, pero luego yo de 35 años de docente he creído concentrar esta parte de las finanzas públicas en las diapositivas que vamos a ver juntos hoy. ¿Qué quiere decir? Que prestando mucha atención a hoy, entendiendo lo que estamos diciendo y haciendo, por ejemplo, los prácticos que vamos a hacer sobre el final de la hora, van a entender cabalmente el tema, y es un tema en el que, les repito, es muy importante, hay preguntas en los parciales, y es fundamental para las finanzas públicas. Entonces, los invito a que me interrumpan todas las veces que quieran, que me pregunten, que charlemos, que opinen, para que internalicen estos conceptos. El Estado tiene 4 funciones, debe cumplir 4 funciones. Una se denomina asignación de los recursos o eficiencia, otra redistribución del ingreso o equidad, otra estabilidad y la otra crecimiento. Charlemos de cada una de ellas. ¿Qué es la eficiencia o asignación de los recursos? Para entender esto, tenemos que dividir los bienes en 3 tipos. Primero, nos vamos a centrar en los bienes privados puros. Los bienes que ustedes ya estudiaron en economía y los bienes que satisfacen sus necesidades individuales diariamente. Un alfajor, una manzana, un televisor, un auto. Un bien, como decíamos la semana pasada, que se compra en el mercado, se usa, se goza, se internaliza. Entonces, si ustedes se fueran a repasar sus clases de microeconomía, ¿qué dirían? Dirían que en los bienes privados hay una serie de condiciones microeconómicas que ustedes han estudiado cuando han estudiado el mercado o han estudiado, por ejemplo, la competencia perfecta. ¿A qué conclusión se llega en una economía liberal de mercado? Se dice que el mercado es un óptimo asignador de recursos. ¿Por qué? Porque el mercado detecta las necesidades, las empresas producen esos bienes, la gente trabaja, tiene sus ingresos, va y compra esos bienes. ¿Qué? Entonces uno diría que en una competencia perfecta, lo que va a tener que hacer es ir al mercado a comprar con los ingresos que obtuvo cuando vendió sus factores. Hay alguien que tiene el micrófono abierto, chicos. Florencia. Florencia. Bueno, también hay alguien profe, una pregunta. Sí. Perdón que interrumpa. Sí. Esto que está hablando de el mercado en competencia perfecta, ¿es una manera de decirlo teórica? Sí. O sea, ¿sería como una utopía? ¿O estoy mal entendiendo? No. El mercado en competencia perfecta existe. Sabemos que hay problemas cuando no se cumple alguna cosa, que ahora vamos a ver condiciones.
pero cuando no se cumple alguna cosa, empieza a fallar un poquito el mercado. Por ejemplo, cuando hay un solo vendedor va a ser monopolio, cuando hay pocos vendedores oligopolio, o cuando no hay perfecta información. Pero si vos me querés decir, y es cierto, que la perfección absoluta del mercado es la competencia perfecta, no existe, yo te tendría que decir, en la realidad siempre hay alguna cosita que la hace no funcionar, pero en general funciona. Claro, claro. Ya vamos a repasar ahora cuando yo termine de decir los requisitos, los vamos a repasar juntos y vamos a ver si alguno puede fallar. Y si alguno falla, si sigue habiendo competencia perfecta. ¿Me entendés? No sé quién me había preguntado. Yo, Franco. Sí, profe, entiendo. Bueno, Franco, gracias. Ahora lo charlamos. Y con respecto a cerrar los micrófonos también, fíjense en la grabación que yo les había pedido que al terminar cerraran. Hay alguien, una chica, que quedó, y bueno, menos mal que fue solamente creo que 1 hora, 50 minutos, pero si quedara hasta el otro día, la grabación se hace de 20 horas, ¿me entienden? Por eso tengan mucho cuidado en terminar la sesión cuando termina la clase. Bueno, entonces vamos a suponer que la competencia perfecta es perfecta, absolutamente perfecta. Entonces, ¿qué condiciones va a haber? Bueno, ningún comprador o vendedor tiene poder sobre los precios, la información es perfecta, o sea, yo sé si esa manzana es roja, es verde, si es deliciosa, si no lo es, qué tamaño tiene. Tengo libertad de elección, tengo soberanía del consumidor y tengo soberanía como propietario de los factores productivos. Y viene la última característica muy importante. Hay exclusión. Un consumidor excluye a otro y el que no paga no puede consumir. Entonces vamos a suponer que vamos a repasar el mercado de las manzanas, Franco. Entonces yo digo, hay numerosos compradores y vendedores de manzana, muchos queremos comprar manzanas, y hay muchas verdulerías, muchos kioscos. La información supongamos que es perfecta, podría no serla, y hay mercados que la información no es perfecta. En el mercado de la salud, la información no es perfecta. En el mercado de determinadas cosas, computación tampoco lo es. Hay una elección, o sea, a mí nadie me dice estás obligado a comprar manzanas o estás obligado a no comprar manzanas. Espérense que sigo añadiendo gente. Libertad de elección. Y también es cierto, y esto es importantísimo, que existe la exclusión. ¿Qué significa esto? Yo voy al kiosco, compro la manzana, pagué por ella, la como, la gozo e internalizo los beneficios. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que a Franco, que no compró la manzana, no la come, no goce, se excluye. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo yo hasta ahora? Nada más que repasar lo que ustedes ya saben de micro. O sea, que cuando los bienes tienen características de bienes privados que satisfacen necesidades individuales, funciona, salvo algún problema, funciona el mercado, compro, lo consumo y excluyo al que no paga. Ahora, ¿qué pasa si por determinadas circunstancias el mercado falla? O sea, ¿qué pasa si el mercado no permite que se cumplan estas condiciones? O sea, si hay determinados bienes en los cuales no se cumple todo esto. Si hay determinados bienes en los cuales no se excluye al que no paga. ¿Qué pasa si en determinados bienes la información no es perfecta? Hay una falla. Hay una falla. Y yo quiero volver a esta diapositiva para que a ustedes no se les olvide nunca. Cuando yo digo, ¿qué significa que la primera rama de las finanzas públicas es la asignación de los recursos? Significa que si hay una falla en el mercado, el Estado debe resolverla. Y si el Estado resuelve la falla, ha sido eficiente.
Si el 100% de los bienes que hubiese en la economía fueran privados o satisfacieran necesidades privadas, manzanas, alfajores, computadoras, autos, veladores, no se necesitaría que el Estado tuviera la rama de asignación de los recursos. Sin embargo, ya vamos a ver que en el Estado hay bienes sociales puros, como la defensa nacional, o bienes que son mixtos, como la educación o la salud, en que el Estado necesariamente tiene que intervenir y ser eficiente. Entonces, si yo fuera Musgrave, les preguntaría a ustedes que son mis alumnos, ¿se puede vivir sin Estado? No, no se puede vivir sin Estado por 4 motivos. Pero vayamos al primero. ¿Por qué no puedo vivir sin Estado desde el punto de vista de la asignación de los recursos? Porque en la economía hay fallas que no puede resolver el mercado y por lo tanto se necesita que el Estado eficientemente solucione esas fallas. ¿Y dónde hay fallas? Bueno, vamos a ver que hay fallas en los bienes públicos puros y hay fallas en los bienes mixtos. Fíjense entonces ustedes lo que decimos nosotros. Si los bienes fueran privados, si los bienes satisfacieran necesidades individuales, ya lo saben ustedes de micro, se juntan 2 condiciones, la voluntad de compra y la capacidad de compra. Si yo me quisiera ir a un gráfico, diría que la voluntad de compra está expresada en la curva de indiferencia y la capacidad de compra en la restricción presupuestaria. ¿Qué estoy queriendo decir? Voluntad de compra es lo que quiero comprar y capacidad de compra es lo que puedo comprar. De todas formas, en la intersección de esas 2 curvas, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a definir mi cantidad óptima. Sin embargo, en los bienes sociales no funciona este principio. ¿Por qué? Porque en los bienes sociales no hay precios. ¿Y por qué no hay precios? Porque la gente, como no es excluida del consumo de bienes sociales, ¿para qué va a manifestar su demanda por bienes sociales si el precio no lo va a ir a pagar? Es lo mismo que yo les decía el otro día cuando les decía, nadie va a decidir si el aguinaldo lo usa para las vacaciones con su familia o para comprar balas para defender el ataque de un país extranjero. Entonces, nos viene una primera distinción, lo que le vamos a llamar el blanco y negro. En un eje blanco, bienes privados, ¿se necesita el Estado? No. No hay falla del mercado. El mercado, más allá de que pueda ser utópico porque hay algunas fallas mínimas de mercado o máximas, pero que tendrían que solucionarse, el Estado asigna sus recursos y no hay falla. Ahora, hay bienes públicos puros, en el negro, en el otro extremo, en el cual necesariamente tiene que intervenir el Estado. Y si yo tuviera que unir esto a lo que vimos de Villegas, diría que los bienes públicos puros satisfacen necesidades sociales. Imagínense, por un momento, un barrio privado que tiene 20 casas alrededor de una placita. O sea, la plaza central y 20 casas. Y han decidido poner iluminación al todo alrededor de la placita, lo que ilumina la placita y sus casas. ¿No es cierto? Y uno solo de los consorcistas se opone a que hagan esa iluminación. Para esa comunidad de 20 familias, la iluminación se transformó en un bien social. ¿Por qué? Porque si un consorcista no paga, no va a ser excluido del beneficio.
su casa va a quedar iluminada igual, y cuando sus hijos vayan a la nochecita de la placita, también va a estar iluminada. Ahora, si en el barrio decidieran comprar 20 cortadoras de césped, es un bien privado, comprarían 19, porque uno para su jardín no la quiso comprar. Ahora, la iluminación se transformó en un bien público para ese barrio. La defensa nacional es un bien público para una comunidad. El aire del Parque General San Martín es público para esta comunidad. Entonces, si ustedes recuerdan los principios que vimos de la competencia perfecta, los vamos a reformular o los vamos a arreglar para los bienes públicos puros. Y tomemos como ejemplo la defensa nacional o la iluminación del barrio. No se regan preferencias. ¿Para qué yo voy a decir que soy muy bélico y quiero que el gobierno se arme muchísimo? Si total, si en mi mente quiero ser bélico, voy a pagar los mismos impuestos, no voy a pagar un precio por los submarinos. No rige el principio de exclusión, no puedo excluir al que no paga, no se internalizan los beneficios, no me los llevo para adentro como el goce de comer la manzana. No funciona el sistema de precios, hay una falla de mercado. Y cuando hay falla de mercado, significa que no puedo cobrarle a la gente en función de sus preferencias. Y por lo tanto, como la plata la necesito igual para prestar ese bien, les voy a cobrar no en función de sus preferencias, no en función de lo que quieren, sino que les voy a cobrar en función de un sistema coactivo, impositivo, tributario, que me van a pagar no en función de lo que quieren, sino en función de lo que tienen. Renta, consumo y patrimonio. Entonces se da la paradoja que si yo tuviera que, si me subieran los impuestos para financiar el medio ambiente, es posible que yo tenga mucho patrimonio, pague mucho impuesto y no me interese en absoluto el medio ambiente. En tanto que otra persona que le interesa muchísimo el medio ambiente, tal vez no tiene patrimonio, ni renta, ni consumo, y no paga. Entonces me interesa muchísimo, jóvenes, que ustedes vean la diferencia entre un bien privado en un extremo y un bien público en el otro extremo. Hay algo interesante que yo les cuento y que lo trabajo mucho en ciencias económicas, inclusive hay como 2 capítulos de esto, pero yo ahora solo se los voy a comentar a modo de curiosidad. Es lo siguiente, ustedes me tendrían que decir a mí, si la gente no manifiesta a través de sus demandas, sus preferencias por los bienes sociales, entonces, ¿cómo el Estado sabe qué cantidad o qué calidad, de qué presupuesto va a destinar a la ejecución de bien social y, sobre todo, qué bienes sociales va a proveer de una forma más concreta? Y como les anticipé la clase pasada, nuestra compra en el mercado de manzanas es ir con la plata a comprar la manzana. Y nuestra forma de comprar bienes sociales es en la democracia a través de los votos. Teóricamente, nosotros tendríamos que tener una abanico de alternativas de partidos políticos en cuya plataforma previa a las elecciones nos van a indicar qué bienes sociales van a proveer más, cuáles van a proveer menos, qué calidad de bien social. Uno va a decir educación, el otro va a decir jubilaciones, el otro va a decir medio ambiente más salud, y también nos va a mostrar la cara. Para prestar estos bienes sociales, voy a cobrarle estos impuestos. Entonces, yo, en mi mente, voy a hacer un análisis costo-beneficio de los impuestos, de los beneficios que me va a traer el Estado, voy a pensar qué bienes sociales me gustan y voy a votar a los candidatos que van a votar las leyes que se ajustan a mi beneficio. Así compro, entre comillas, yo en el mercado del Estado, digamos. Entonces, ¿qué cositas les quiero comentar? Les quiero comentar entonces, chicos, lo siguiente. Bienes privados no hay fallas. Ahora, ¿de dónde aparecen las fallas? Las fallas aparecen
en este blanco y negro que dijimos, en el negro, que son los bienes públicos puros. Allá hay una falla de mercado, como dijimos, la defensa nacional. Pero yo les voy a charlar un poquito ahora a ustedes de los bienes mixtos. Los bienes mixtos son aquellos en los cuales hay una mezcla entre privado y social, pero hay fallas. O sea, como hay algo de privado y hay algo de público, el Estado tiene que intervenir por el tema público. O sea, que alguna falla vamos a encontrar ahí. Y por lo tanto el Estado tiene que intervenir. Chicos, entonces, entre bienes privados y sociales puros, ¿tenemos alguna dificultad? ¿Algún comentario? Profe, Sí, una consulta. ¿Existe dígame, Juan. algún bien social que sea, ¿cómo decirlo? Que sea común entre cualquier partidismo, sí, entre cualquier, no sé cómo explicarlo, pero Sí, todos los bueno, yo partidos te diría, igual, por decirlo así. claro, por ejemplo, como yo te digo, la defensa nacional, o por decirte la justicia federal, por decirte, cualquier partido la va a mantener. La defensa nacional, puede venir un partido muy pacifista o muy bélico. O, por ejemplo, como yo les decía el otro día, ya vamos a ver enseguida que la salud primaria, la salud básica, es un bien social en el sentido de que los más pobres no podían morir de pobre. Entonces, el país más de derecha, suponete Suiza, Sí. algo de salud pública tiene que tener, en el sentido de que algo de pobreza tendrá que atender. Ahora, cuando los bienes son, ¿te acordás que decíamos, bueno, hay gobiernos que los consideran sociales o no, el fútbol, la vivienda? Bueno, ahí sí puede ser que un partido lo tenga y otro no. Pero los que son sociales puros, lo vas a tener que tener. En mayor o menor medida, más chico o más grande. Ah, eso. Gracias, profe. Más chico o más grande. Claro, vos podés decir, mirá, yo soy un partido verde que he venido con toda la onda del medio ambiente, quiero apoyar el medio ambiente, la vida pura, qué sé yo. Pero un ministro de defensa va a tener que tener, porque puede ser que algún día digan, che, mirá, este país verde está vulnerable y le vamos a ir a sacar todo lo que tiene. Entonces, algo va a tener que tener, ¿me entendés? Pero la diferencia entre lo que vos me decís es si es grande o pequeño, pero va a estar. Esa diferencia la vemos en las asignaciones de presupuesto y de ministerio y secretarías, ¿puede ser? Exactamente. Y no solo ahí, sino que previamente llegaron a gobernar. Porque vos votaste a un partido que decía que se iba a preocupar por el medio ambiente y los jubilados. ¿No es cierto? Ese partido llegó con un 60% de diputados y senadores, con un presidente a la Cámara y al Poder Ejecutivo. Al otro día empiezan a dar el presupuesto para el 2023, 2022, y cumplen con lo que prometieron, el medio ambiente y jubilación. Y así va a funcionar el esquema. Ahora, eso se soluciona, las preferencias. Ahora, que la plata de medio ambiente y jubilaciones la van a cobrar en impuestos a una sociedad según su riqueza, consumo, patrimonio y renta, que no tiene nada que ver con las jubilaciones y el medio ambiente, porque no necesariamente los que votaron o los que ganaron van a ser los que quieren tener esa posición. O sea, ese es el juego que tenemos que vivir en la democracia y que dijimos la clase anterior. Entonces, chicos, yo les digo lo siguiente, tenemos los bienes públicos puros que ustedes ya saben sus características, pero hay otros, como las externalidades, los bienes meritorios, los bienes con congestión, monopolios y oligopolios, costos decrecientes y bienes con beneficios territoriales delimitados. Hablemos de cada uno de ellos, aunque sea una pequeña mención.
¿Qué significan las externalidades? Dice que por externalidad se entiende una influencia entre unidades económicas, consumidor y o productor, de tal manera que la utilidad de uno de ellos se ve afectada por decisiones tomadas por la otra unidad. El profesor de Pablo, cuando yo lo tuve en unas clases en algún momento, dijo algo que se me quedó grabado y usó como ejemplo siempre, que dice que en un edificio había un piso con 3 departamentos. Y que lo que sucedía es que en esos 3 departamentos vivían 3 familias, 3 grupos. En uno de los departamentos vivía una familia que le gustaba, en el del medio, para colmo, le gustaba muchísimo la música clásica y ponía todos los días música clásica. En esa época se compraba CD, pagaban los CD y la ponían muy fuerte a la música clásica. Entonces dice que a la izquierda vivía un matrimonio que le encantaba también la música clásica, pero no tenía plata para comprar los CD. Y a la derecha vivían unos estudiantes que necesitaban rendir materia, estudiar en silencio, y también escuchaban la música clásica que la detestaban. Entonces fíjense el concepto de externalidad. Una unidad económica producía algo, tomaba decisiones, que era poner la música clásica fuerte. Y fíjense, le producía una externalidad positiva a los que escuchaban la música y la gozaban, porque tenían un beneficio sin pagarlo. Y les producía una externalidad negativa a los que los perjudicaban porque escuchaban la música y no podían estudiar. Entonces, bajo ese concepto volvamos a leer. Por externalidad se entiende una influencia entre unidades económicas, consumidor y productor, de tal manera que la utilidad de una de ellos se ve afectada por decisiones tomadas por la otra unidad. Eso es el profesor Núñez Miñana. Y el profesor Stiglitz dice, siempre que una persona o empresa emprende una acción que produce un efecto sobre otra persona o empresa, por la que esta última no paga o es pagada, decimos que hay una externalidad. Se dice que las externalidades pueden ser pecuniarias o tecnológicas. A nosotros nos interesan las tecnológicas porque las pecuniarias las soluciona el mercado. Es decir, si yo en el buffet todos queremos comprar leche chocolatada, vamos a hacer subir el precio de la leche chocolatada y al que venga a comprarla la va a encontrar más alta. Pero bueno, es el mercado el que hizo eso. En cambio, las tecnológicas son como arrojar desechos tóxicos a un... Después dice que pueden ser producidas por consumidor o producidas por productor. Una externalidad puede ser producida por un consumidor, por ejemplo, un fumador en un lugar cerrado. Puede ser producida por un productor, una empresa que arroja humo y tiene una chimenea muy baja. Dice, las consecuencias pueden ser sufridas por consumidor, otra persona que está en la sala y no fuma, o pueden ser sufridas por un productor, como por ejemplo una empresa que está al lado de la que tira el humo. La división que más me interesa contarles a ustedes es la entre positivas y negativas. El efecto que se produce en otra persona es positivo cuando le produce un beneficio. Por ejemplo, yo tengo una finca de manzanares y al lado mi vecino tiene abejas. Bueno, yo le estoy dando polinización gratis. Y negativas es si soy una empresa que arrojo desechos tóxicos en un río, agua arriba. Agua va a ser sufrido por otras empresas, por pescadores, por bañistas, por acampantes, etc. No se asusten por los gráficos, pero yo más allá del gráfico, que sé que no les gusta a ustedes, lo que quiero dejar a ustedes es un mensaje de este slide. Fíjense. Vamos a suponer que hay una externalidad positiva. ¿Y cuál es el bien
un típico bien que produce una externalidad positiva, una vacuna. Tal vez a ustedes, a partir del COVID, la vacuna, todos la vamos a empezar a ver tal vez como un bien público puro. ¿Por qué? Porque el Estado no financia el 100% de la vacuna. La vacuna es gratuita. ¿Por qué? Porque se ha producido tal pandemia que no pagamos de nuestro bolsillo por la vacuna del COVID. Entonces, no pensemos en el COVID, pensemos en otras vacunas, como por ejemplo la neumonía, la gripe o la vacuna de la antipoliomelítica, etc. Determinadas vacunas, que yo recuerdo hasta hace muy poco haberle hecho poner a mis hijos, en la cual algo se paga. O sea, una parte paga el Estado y otra parte paga el particular. Esta diapositiva, este slide, que no quiero verlo en detalle, pero les quiero dejar este mensaje. En determinados bienes, como la externalidad positiva, se dice que es un bien mixto porque tiene algo de privado y tiene algo de público. ¿Qué quiere decir que tiene de privado? Porque yo estoy dispuesto a pagar de mi bolsillo dinero para vacunarme mi familia, para que se vacunen mis hijos, mi esposo y yo. O sea, parece una manzana en ese aspecto. Pero también quiero que se vacune toda la comunidad en que yo vivo para evitar el contagio. ¿Qué significa? Que hay una parte pública en las vacunas, como en todo bien que tiene una externalidad positiva, conviven un bien público con un bien privado. Entonces, fíjense, en el punto A se está determinando el XP, o sea, el X privado, o sea, lo que se vendería de vacunas si la gente la pagara solo de su bolsillo. Pero como tiene un componente social, tiene una externalidad positiva, el punto socialmente óptimo es B, en donde la cantidad óptima es XS, o sea, X social. O sea, ¿por qué hay una falla de mercado? ¿Por qué el Estado tiene que ser eficiente en la asignación de los recursos? Porque en una sociedad donde se deberían proveer la cantidad o XS de vacuna, se provee la cantidad o XP de vacuna. ¿Cómo soluciona el mercado esa falla? El Estado esa falla. ¿Cómo la soluciona? Y para pasar de XP a XS, el Estado da un subsidio. O sea que si el Estado da el subsidio EDBC, nos vamos a trasladar del punto A al punto B y se va a comercializar la cantidad OXS de vacuna. Entonces, en esta diapositiva se puede resumir todo lo que hemos dicho hasta hoy en la clase. Por ejemplo, una de las ramas del Estado es la asignación de los recursos, ser eficiente es solucionar una falla de mercado, en los bienes con externalidades positivas hay una falla de mercado, el Estado puede solucionar, y ¿cómo la soluciona? Dando un subsidio. Si fuera COVID, sería todo social y el Estado pagaría el 100%. Me encantaría que alguno de ustedes me diga algún otro ejemplo de un bien que tenga externalidad positiva. ¿Qué se les ocurre? Un bien que si lo consume uno, beneficia a otros y por tal motivo el Estado lo subsidia, lo financia parcialmente. ¿Se les ocurre algún ejemplo? El gas, la luz, según los rangos etarios también, hay jubilados que tienen descuentos, cuestiones por el estilo, son bienes con externalidad positiva, ¿no? Sería un caso especial. Alguien en el chat y Mayra pusieron educación, que es la respuesta, una respuesta que está bien, pero creo que a Natalia, los ejemplos que ella dio son ejemplos que lo vamos a ver, no tanto en externalidad, sino en monopolio. Transporte público Profe, también. ¿podría? Fíjense, sí.
¿Podría ser la investigación científica una externalidad positiva? Para mí, la investigación científica tiene toda una cuestión detrás, porque si la investigación científica fuera sin patentar, sería subsidiada por el Estado y sería subsidiada al 100%. Ahora, si es por un laboratorio que la patenta, ya ahí los primeros años se transforma en algún sentido en un bien privado. ¿Está claro? Y respecto a quien habló de los bienes, el luz, el gas, el transporte, son bienes mixtos, pero ya vamos a ver que es por otro motivo. Son bienes mixtos porque son bienes prestados por monopolios, entonces el Estado no puede permitir que los presten como quieran. Entonces, ¿qué hace el Estado? Regula las tarifas, regula qué es lo que pasa si hay problemas, por ejemplo, de cortes de luz o de que quemen los artefactos. Entonces, muy buenos los aportes de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes me han dado todos, muy bien, ejemplos de bienes mixtos. Ahora, un típico ejemplo de un bien que genera externalidad positiva es la educación. ¿Por qué? Porque en la educación, si yo dejara que solo hubiera universidades privadas o escuelas privadas, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, si solo hay escuelas privadas, solo van a poder ir a estudiar los que paguen. Y si solo pueden estudiar los que pagan, el resto de la comunidad se perjudica, porque yo quiero vivir en una comunidad alfabetizada, que haya gente educada, que haya más gente que consiga puestos de trabajo, menos delincuencia. Entonces, ¿qué es lo que significa? Hay una falla de mercado si dejamos que todo el mundo vaya a una escuela privada. Entonces, el Estado detecta una externalidad positiva y se mete a subsidiarlo. Entonces, yo les pregunto a ustedes, abriendo un debate que suele durar horas,